Listo, chicos. Entonces, continuando la clase pasada, debemos finalizar el proceso de taladrado, ¿no? Y dentro del proceso de taladrado existen algunas operaciones relacionadas. Ya vimos que en fresado existen operaciones. Recuerden que habían operaciones para fresado periférico y habían operaciones para fresado frontal. En el caso de torneado también tenía sus operaciones características. Vimos 10 operaciones de torneado. Y aquí, en el caso de taladrado, la bibliografía nos presenta 6 operaciones. ¿Okay? Todas estas operaciones que nos dice la bibliografía son las únicas que existen. No. ¿Okay? Podemos realizar más operaciones y se siguen desarrollando, ¿no? Y apareciendo más operaciones dentro de cada máquina. Las que se presentan en la bibliografía y aquí en las diapositivas son las más comunes, son las que ustedes van a aplicar siempre. Ahora existen obviamente otras operaciones un poco más especializadas. ¿No? Eso ya lo podrá investigar cada uno o lo podrá experimentar cuando esté en algún tipo de trabajo. En este caso, ¿qué nos dice la bibliografía sobre las operaciones más típicas del taladrado? Tenemos la primera operación, que es el rimado, también conocido con el nombre de escariado. Se utiliza para agrandar ligeramente un agujero y mejorar la tolerancia del diámetro y su acabado superficial. La herramienta usada en esta operación se la denomina rima y tiene espiras rectas. No me acuerdo si ya les había enseñado este proceso. Cuando nosotros hablamos del taladrado, específicamente de hacer perforaciones, recuerden que la bibliografía nos decía que las brocas, una de las características de las brocas es que tenían una sección recta débil, lo que la convertía en una herramienta poco rígida o flexible, que a mayor longitud provoca poca precisión, ¿no? Por el modus operandi del taladrado, nosotros siempre vamos a tener la sujeción en uno de los extremos, mientras que en el otro extremo se va a desarrollar el proceso, o sea, aquí va a experimentar las fuerzas. Como yo tengo el pivote en el otro extremo, esto va a generar un torque, por lo que tiende a flexionarse. ¿Okay? A pesar de que la broca puede ser lo más rígida, siempre va a tender a flexionarse. Y mientras más larga sea la broca, vamos a generar un brazo de torque mayor y eso va a generar una mayor flexión. De ahí el porqué, la definición en la bibliografía. Para esto se crea o se genera o se diseña esta operación, el rimado. ¿Qué busca el rimado? Mejorar las tolerancias y el acabado superficial que nos podría dejar esa flexión o flexión que se genera en la broca y que se va a ver reflejada obviamente en el agujero que estamos realizando. ¿Okay? Es una operación muy común y bastante utilizada para mejorar el acabado superficial y las tolerancias dimensionales. Como en este caso no queremos abrir un agujero desde cero, la herramienta solo va a mecanizar o cortar pequeñas porciones de un agujero ya preexistente. Las espiras o los filos de corte de la herramienta se las plantean o proyectan de manera recta. Esa es una de las características de este tipo de herramientas para esta operación. ¿Okay? Y pueden preguntarles en industria, ingeniero, quiero mejorar el acabado superficial de los agujeros de mi pieza mecánica. Listo, tenemos que hacer una operación de rimado y para eso deben comprar la rima. Obviamente, esta rima vendrá proyectada con las dimensiones tanto en diámetro como en longitud, dependiendo de lo que nosotros queramos dejar como tolerancias en nuestra geometría o pieza mecánica. Luego tenemos el machueleado. Esta operación se realiza con un machuelo y sirve para roscar un agujero ya existente, ¿no? Tenemos un proceso para generar rosca en taladrado. Se lo denomina machueleado. Este proceso también se lo suele realizar de manera manual. No necesitamos utilizar una taladradora. Y lo que vamos a hacer es cortar o mecanizar las espiras o hilos de la rosca. ¿Por medio de qué? De una herramienta denominada machuelo. ¿Okay? Machuelo viene de
que la herramienta que ingresa en el agujero preexistente se lo denomina macho. Y de esa manera se desprende ese nombre de machuelo y la operación machueleado. Las espiras que vienen aquí ya están proyectadas con la geometría, o sea, la forma y las dimensiones de la rosca que nosotros queremos dejar en nuestro agujero. Lo único que debemos hacer es, con la broca anteriormente, dejar o abrir ese agujero preexistente. Y para esto nosotros nos vamos a guiar. Existen tablas en las cuales nos van a indicar, les voy a mostrar, el diámetro del agujero dependiendo del machuelo que nosotros queramos realizar o utilizar. No, obviamente el machuelo que queramos utilizar va a depender de la geometría y dimensiones de la rosca. Tablas de machuelos. ¿Ok? Yo pongo tabla de machuelos y brocas en internet. Déjenme ver aquí. Aquí tenemos. Estaba buscando una en sistema métrico. Aquí tenemos una. Se presentan de esta manera. Vamos a tener nosotros una tabla para machuelear. Es muy típico que en los talleres o en los laboratorios de fabricación tengan estas tablas expuestas ahí en el tablero de información. Entonces ustedes se pueden acercar y observar. Aquí tenemos una columna que dice fracción. Ya directamente lo relaciono con sistema inglés. Deben ser los valores en pulgadas. Aquí tenemos una que dice milimétrica, ¿no? Y aquí tenemos otros tipos. ¿Qué vamos a encontrar? Lo que se encuentra generalmente, a ver si se observa mejor. No, no se está observando mejor. Déjenme buscar otro. Aquí está. Lo que se observa comúnmente es la medida del machuelo, los hilos que va a contener, esto va a depender bastante del tipo de rosca que vamos a dejar, y la broca que deberíamos pasar, ¿no? Y una condición que siempre se cumple es que el diámetro de la broca o el diámetro del agujero que debe realizarse antes de realizar el machuelado es menor al diámetro del machuelo. Porque al final eso es lo que va a comer el machuelo. Entonces vemos aquí, por ejemplo, si yo quisiera una broca M1, que sería métrica 1, debería realizar un agujero de 0.75 milímetros. Y así sucesivamente, ustedes van a tener para cada medida de rosca o de machuelo, también le llaman, una medida para brocas. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué yo quiero hacer? Ingeniero, necesito hacer unos agujeros roscados con hilos de 11 milímetros de paso. Entonces veo aquí 11 en la tabla, el paso es 1.5 y el diámetro que debería ser del agujero es de 9.6. Entonces yo cojo una broca de 9.6 milímetros de diámetro, hago el agujero y luego paso el machuelo respectivo para dejar una rosca M11 o de métrica 11. ¿Okay? Así es como se trabaja dentro de los talleres. Siempre nos guiamos de esta tabla para machuelo. ¿Okay? O sea, la encontramos en internet, hay algunas tablas de diferentes marcas, ¿no? Esto está estandarizado por si acaso, ¿no? Entonces no hay ningún problema, siempre lo van a encontrar. Eso para el machueleado. Luego tenemos otra operación conocida como counterboring. Sirve para producir un agujero escalonado, en donde un diámetro grande es seguido por uno más pequeño. Se usa para esconder las cabezas de los pernos en alguna pieza en donde éstas sean indeseables. ¿Okay? Para este tipo de operación, nosotros vamos a utilizar una fresa. No utilizamos una broca, utilizamos una fresa. Nosotros ya hemos realizado el agujero. Ahora, el perno que yo suelo colocar en el agujero para unir dos placas, por ejemplo, suele quedar en la parte exterior. Pero para la aplicación de mi pieza, yo necesito que ese perno, la cabeza del perno, quede escondido. Entonces, ahí realizo esta operación denominada counterboring. O también le llaman agujero escalonado, por lo que deja aquí los escalones. Para esta operación lo que vamos a utilizar es una fresa, una herramienta para fresado. La herramienta para fresado la colocaremos en la taladradora y la alinearemos con el centro del agujero y luego procederemos a profundizar en sentido axial. De esa manera mecanizamos un agujero de mayor diámetro con respecto al agujero inicial, dejando la cavidad necesaria para que la cabeza del perno quede escondida.
Es también una operación muy común dentro de las de taladrado. Asimismo tenemos el avellanado, que es prácticamente una derivación del counterboring. Como dice aquí, similar al counterboring, pero con una perforación cónica. O sea, ya no dejamos un agujero escalonado, sino que dejamos aquí una especie de conicidad. Esto se utiliza para esconder pernos de cabeza avellanada o de cabeza cónica. También suelen utilizar este tipo de operación para dejar un pequeño chaflán, porque también puedo dejar aquí un pequeño chaflán en lo que sería la superficie interna de mi agujero. ¿Okay? Entonces miren cómo tenemos aquí estas operaciones disponibles para este tipo de geometrías. Tenemos luego la broca de centro. Esta operación realiza un primer agujero para establecer de manera efectiva la posición de un siguiente agujero de mayor diámetro. Lo que hacemos es generar o cortar una guía. Miren la forma característica de la punta de la broca de centro. Tiene también algunas secciones. Empieza en una sección fina y termina en una sección grande. ¿Qué es lo que hace esto? Genera una pequeña guía. De hecho, esto no profundiza tanto, sino que genera una pequeña guía para luego colocar la broca y poder realizar el agujero adecuadamente. Entonces también se las puedo mostrar. Es una de las brocas más comunes dentro de los talleres también. No es común dentro de nuestro herramental en la casa, pero dentro de los talleres, si se dan cuenta, tenemos de diferentes medidas, diferentes diámetros. Es una broca pequeña y que tiene esta característica, termina en una punta fina. ¿Por qué? Ya que el objetivo es solo hacer una guía para luego colocar la broca y de esta manera se genera un adecuado. No, a veces vamos a escuchar de que durante el proceso de taladrado la broca resbala en la superficie. Entonces, cuando ocurre ese tipo de efectos, fenómenos, ustedes tienen que utilizar primero una broca de centro, generar la guía y luego realizar la perforación. Finalmente tenemos el planeado. Similar a un fresado, sirve para obtener una superficie plana en la pieza de trabajo, ¿no? Se suele utilizar para planear la superficie externa de un agujero. ¿Okay? Lo que hacemos es utilizar una fresa de gran diámetro y también la desplazamos de manera axial por encima de la superficie. Ya no profundizamos como en el caso del counterboring, sino que planeamos la superficie de lo que sería nuestro agujero preexistente. Se lo conoce con el mismo nombre que en el fresado, ¿no? Planeado. A pesar de que estas dos operaciones, el counterboring y el planeado, utilicen herramientas de fresado, se conservan los movimientos de la máquina. Esto ya lo vamos repitiendo algunas veces. Se conservan los movimientos de la máquina. Como estamos en taladradora, el movimiento de avance para profundizar será en el sentido axial. Recordemos que en la taladradora el sentido de corte siempre va a ser paralelo al eje de rotación o axial por el diseño de la máquina, ¿no? Nosotros teníamos, no sé si tengo aquí, no tengo aquí la foto. Taladro de pedestal, ¿no? Por el diseño de la máquina, nosotros vamos siempre a ejercer movimiento de corte en este sentido, axial. Nunca vamos a poder realizar movimientos transversales o perpendiculares al eje de rotación porque dañaríamos el equipo. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con eso, porque a veces, como yo puedo colocar o acoplar herramientas de fresado, como en el caso del counterboring o en el caso del planeado, piensan de que puedo hacer procesos de fresado. No, se conservan los movimientos de la máquina. Siempre el corte en sentido axial. Todas las operaciones, si se dan cuenta, son en sentido axial. Derramado, sentido axial, macholeado, sentido axial, counterboring, avellanado, broca de centro y planeado. ¿Ok? Entonces, estas son 6 operaciones características del proceso de taladrado, ¿no? Para quienes creían a veces que en el taladro solo realizamos agujeros, no, también se realizan otras operaciones de corte. Pasemos ahora a los defectos del taladrado. ¿Qué nos dice la bibliografía? Las brocas son herramientas de corte y para realizar su trabajo tienen que estar en perfectas condiciones de afilado y de corte. Es decir, se deben adecuar las condiciones de corte a los distintos materiales a trabajar. Recordemos que una de las condiciones geométricas de la broca depende de la dureza del material. Nosotros teníamos ángulos
para las puntas de la broca. Y que este ángulo iba a depender del material que nosotros vamos a realizar el agujero. A mayor dureza de material, el ángulo de la punta va a ser mayor y viceversa. Menor dureza, menor ángulo de punta. Y teníamos también una definición para las RPM. Cuando el diámetro de la broca era bastante grande, se utilizaban RPM bajas. Mientras que cuando utilizamos diámetros de broca pequeños, las RPM aumentan. ¿Okay? Tener siempre en cuenta esas consideraciones y criterios. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de realizar trabajos con brocas es conocer el material que vamos a trabajar, ya que esto va a definir el ángulo de la punta. En función de este dato podemos adecuar las RPM de la máquina, los ángulos de afilado de la broca y el avance de penetración. ¿Cuáles son los problemas comunes que vamos a poder observar durante el proceso de taladrado? Y sobre todo que tienen que ver sobre el afilado de las brocas. Imaginémonos que el esfuerzo de penetración, o sea, la fuerza de corte que estamos generando es demasiado grande y hay que realizar demasiada fuerza y la broca corta mal. Esto se debe a que la broca está mal afilada, especialmente que tiene un ángulo de corte muy grande y se debe adecuar o se debe afilar adecuadamente dependiendo del material que vamos a trabajar. ¿Okay? A veces se piensa que como que el ángulo de la broca que me sirve para el material más duro, ¿dónde estaba la tabla? Imaginémonos, acero duro. Yo tengo una broca proyectada 140 grados para acero duro. Esta broca me sirve para acero duro, significa que me va a cortar el resto de materiales. Mucho cuidado con esto. Cada material se ha experimentado y por eso se proyecta un ángulo específico recomendado. A mayor ángulo de punta también se ejerce mayor fuerza de corte. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta siempre proyectar el ángulo adecuado dependiendo del material. Y ahí es cuando se producen este tipo de problemas, ¿no? Vemos que estamos haciendo demasiado esfuerzo, probablemente sea que el ángulo de corte sea muy grande, no está proyectado adecuadamente para el material de trabajo. El agujero sale más grande que el diámetro de la broca, ¿no? A veces me preguntan a mí, ¿cómo puede ser posible que el agujero salga más grande que el diámetro de la broca? Si el diámetro de la broca define el diámetro del agujero. Esto se produce por un efecto de labios desiguales. Recuerden ustedes que nosotros en un proceso de taladrado tenemos dos filos de corte. Tenemos un filo de corte y un segundo filo de corte. Estos son los labios de corte de la broca. Cuando nosotros afilamos, tenemos que dejar el ángulo y la distancia de cada labio igual. ¿Esto por qué? Para cuando se produzca el corte, generar un equilibrio de fuerzas. Recuerden que cuando nosotros tenemos contacto se generan fuerzas normales. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un diagrama del cuerpo libre, las fuerzas aquí, en el sentido radial, se eliminan. Porque van en sentido contrario. Luego habrá una fuerza axial neta hacia arriba, como reacción. Pero las fuerzas en sentido radial se eliminan. ¿Qué ocurre si yo afilo mal mi broca y hago que uno de los labios o uno de los filos sea más grande que el otro labio? Yo estoy generando un área de contacto mayor. Y recordemos la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. Si yo despego la fuerza, que es lo que estoy yo graficando en mi diagrama de cuerpo libre, depende bastante del área. Yo aumento, la presión que estoy generando, no fuerza, la presión que estoy generando en la broca va a depender bastante del área. Sí, es la fuerza, me estoy equivocando, la fuerza. El área aumenta la fuerza de corte. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza aumentaría en uno de los lados. Como la fuerza aumenta en uno de los lados, la broca se flexiona más hacia ese lado. ¿Y qué tiene como resultado de eso? Que abre más el agujero de un lado. Y ahí se genera ese efecto de que el agujero de la pieza se vuelve más grande que el diámetro de la broca, ¿no? Es un poco extraño, realmente. Es decir, que el agujero sale más grande que el diámetro, pero se produce por ese efecto de labios desiguales. Bueno, no se ha afilado bien la broca. Una viruta sale más larga que la otra, también se le da labios desiguales. Obviamente, si yo tengo un filo más grande que el otro, la viruta que me genere del lado del filo más grande va a ser más larga que el otro. La broca patina y no corta el material, se calienta y se quema el filo.
Esto generalmente se produce en brocas que tienen material blando. ¿Qué debemos hacer entonces? En ese caso, cambiar el material de la broca. ¿Qué ocurre si no hay dinero? No tengo dinero para cambiar el material, tengo que utilizar esa broca, es la única que hay. No puedo cambiar el material. Ok, vamos a trabajar entonces con los parámetros de corte. Bajamos las revoluciones o cambiamos la velocidad de avance. Recuerden también que la fricción que se genera durante el proceso de corte depende bastante de las velocidades las cuales nosotros proyectemos. Siempre vamos a tener valores recomendados, pero ya les he dicho que esos valores pueden cambiar dependiendo de lo que nosotros observemos en el proceso de corte. Entonces, si no podemos cambiar el material de la broca, lo que hacemos es jugar con los parámetros. Disminuyo la velocidad de corte, lo que significa que disminuye la cantidad de veces que la herramienta revoluciona por minuto y eso también disminuye la cantidad de fricción y calor que se está generando en el proceso. ¿Okay? Muchas veces lo que se pide es manejar estas definiciones para poder resolver problemas al instante. En la industria, ingeniero, se está quemando la broca, ¿qué hago? No queremos parar el proceso, no tengo más brocas. Baja rápidamente las velocidades. Baja la velocidad de corte, disminuye el avance. Y de esa manera ustedes llegan a un equilibrio. Nunca va a ser perfecto, chicos. Eso ya lo vengo diciendo. Nunca vamos a poder mejorar todo, pero siempre tratamos de crear las mejores condiciones dependiendo de lo que queramos en nuestro proceso. Okay. Y con esto finaliza este capítulo de taladrado. Preguntas, hasta aquí. ¿Dudas con respecto al proceso de taladrado? Ninguna. Ok. Pasemos entonces ahora al nuevo tema, ¿no? El que se incluye dentro del examen, que tiene que ver con el ciclo de fabricación. El ciclo de fabricación es una hoja de procesos, se lo representa como una tabla, en la cual vamos a detallar paso por paso cuáles son las operaciones, herramientas, parámetros que vamos a utilizar para poder fabricar una pieza mecánica. Partiendo de su materia prima, o sea, partiendo desde cero, hasta llegar a su geometría final. Y nosotros siempre la vamos a encontrar representada como una tabla. Ahora la pregunta es, ¿qué debo colocar o llenar en esta tabla? Nosotros vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Esto es lo básico. Pueden haber ciclos de fabricación en las cuales se integren más columnas. ¿Okay? Pero estas de aquí, que les estoy mostrando en este momento, son las básicas. Tenemos como primera columna la operación que vamos a realizar. Como segunda columna, la herramienta que va a emplearse para la operación que hemos proyectado. Como tercera columna va la metrología. ¿Cuáles instrumentos yo voy a emplear para verificar medidas de acuerdo a la operación que está realizando? Ya luego les voy a decir cómo eligen esa metrología. Luego tenemos las columnas sobre los parámetros de corte. Colocamos la velocidad de corte que se va a emplear, colocamos las RPM, colocamos el avance, la profundidad de corte y el tiempo de fabricación, ¿no? Ahí tiene el sentido del por qué se pide estudiar las fórmulas de fresado, taladrado y torneado. Entonces, cuando nosotros queramos calcular velocidad de corte, ya saben ustedes que la velocidad de corte la vamos a encontrar en tablas y depende del material que vayamos a mecanizar. Siempre la van a encontrar en tablas, la velocidad de corte. Las RPM, ¿cómo las obtengo? Con la fórmula. ¿Recuerdan ustedes la fórmula general del mecanizado? Puedo utilizar aquí las mismas diapositivas de taladrado porque es la misma fórmula para los tres procesos. Las RPM yo las voy a calcular a partir de la velocidad de corte dividido para pi por el diámetro del elemento que rotaciona, dependiendo del proceso en el que esté. Si estoy en el fresado, diámetro de la herramienta. Si estoy en torneado, diámetro de la pieza. Si estoy en taladrado, diámetro también de la herramienta, que sería de la broca. Entonces, con esta fórmula, yo calculo las RPM que voy a colocar aquí, en mi tabla. Luego tenemos el avance.
Existen ciclos de fabricación en el que les piden el avance linealizado, o sea, en milímetros por minuto, o les piden el avance en milímetros por revolución o en milímetros por diente, dependiendo del proceso. Existen incluso ciclos de fabricación en el que les colocan el avance de doble columna. De un lado colocan el avance en milímetros por revolución y en el otro lado colocan el avance en milímetros por minuto. Recordemos también, voy a enseñarles aquí la fórmula de taladrado, porque estas son las diapositivas que tengo en la mano, que el avance siempre nos lo van a dar en unas ciertas unidades. En el caso de torno y taladro, en milímetros por revolución. Y en el caso de fresado, en milímetros por diente. Lo que nosotros hacemos es linealizarlo por medio de sus respectivas fórmulas. De ahí las fórmulas que tenemos para fresado, torneado y taladrado de avance. ¿Okay? En milímetros por minuto. Ustedes siempre observen las unidades. Si está en milímetros por minuto, significa que es un avance linealizado. Si está en milímetros por revolución o en milímetros por diente, significa que es un avance puro, neto del proceso y hay que linealizar. ¿Okay? Eso nosotros lo llenamos aquí, en la tabla, dependiendo de lo que les pida. Profundidad de corte. La profundidad de corte nosotros siempre la vamos a proyectar dependiendo del proceso en macro que vamos a realizar. Recordemos que hay desbaste y acabado. En los procesos de desbaste se utilizan a profundidades de corte altas y en los procesos de acabado se utilizan profundidades de corte bajas. De hecho, en las diapositivas de teoría del mecanizado, cuando hablábamos de desbaste y acabado, aquí está, la bibliografía ya nos daba un rango de referencia. En el desbaste se utilizan profundidades alrededor de los 2.5 milímetros, mientras que en acabado se utilizan profundidades de entre 0.75 y los 2 milímetros. ¿Okay? ¿Existe algún criterio para elegir un valor de primera mano? Depende de la experiencia. Ahí sí depende netamente de la experiencia. Por lo general, les puedo hablar de mi experiencia. Por lo general, en desbaste, yo siempre empiezo con 1 milímetro de profundidad. Si yo observo que mi proceso de corte se está desarrollando bien, el material se está cortando de manera suave, la herramienta no está sufriendo, a partir de ese milímetro empiezo a subir. Subo a 1.5, observo cómo se está comportando. Veo que se está comportando, subo a 2, observo. Generalmente en materiales suaves siempre se coloca el máximo. Por ejemplo, si me dicen voy a mecanizar aluminio, directamente 2.5. 3, 4, incluso he visto procesos que llegan hasta 5 milímetros de profundidad, aunque 5 milímetros de profundidad es bastante. Las fuerzas de corte que se generan son muy altas, pero porque son materiales suaves. Mientras que en materiales de alta dureza, como los aceros, templados, acero inoxidable, titanio, ya se empiezan a utilizar, así sean procesos de desbaste, profundidades un poco más bajas, 1 milímetro. Incluso he llegado a ver procesos de desbaste en aleaciones de níquel con profundidades de 0.75, 0.5 milímetros, a menos de 1 milímetro, por la dureza del material. ¿Okay? Todo eso depende de la experiencia. Ustedes siempre van a tener valores recomendados. Miren, aquí en la bibliografía nos dan valores recomendados, pero ya depende del criterio del ingeniero que está realizando el proceso de fabricación. Entonces, en mi experiencia les digo, el desbaste siempre empieza con 1 milímetro. Si ustedes ven que la material o la herramienta da para más, le empiezan a aumentar. En el caso de acabado, como que vamos a dejar las dimensiones finales, yo suelo ir desde 1/10 hasta 1 milímetro. Empiezo en 0.5, que sería el punto medio. 0.5. Si tengo que hacer menos, le coloco menos de 0.5, si no voy a 0.75 milímetros. ¿Ok? Eso siempre les va a dar la experiencia. Pero aquí hay valores de recomendación. Por si acaso les pido en algún ejercicio, en algún problema, ustedes tienen aquí los rangos. Entonces, eso es lo que nosotros colocamos en profundidad. Existen tablas de ciclo de fabricación en el que la profundidad también la dividen en dos, para colocar la profundidad de desbaste y la profundidad de acabado. Creo que sí les coloqué un ejemplo. Aquí está. Ya vamos a ver ese ejemplo. ¿Okay? Entonces, tenemos las dos profundidades ahí. ¿Es necesario colocar las dos? No. Aunque ustedes la pueden escribir aquí, sí, lo pueden detallar. Y luego tenemos el tiempo de fabricación. Recuerden que ahorita que hemos ya finalizado los capítulos de fresado, torneado y taladrado, yo les indiqué fórmulas
para calcular el tiempo de fabricación. En el proceso de fresado teníamos fórmula para fresado periférico y teníamos fórmula para fresado frontal. En el proceso de torneado existía una sola fórmula. Y en el proceso de taladrado teníamos fórmula para calcular tiempo en un agujero completo y en un agujero ciego. ¿Ok? Las fórmulas siempre van a estar disponibles. Yo sé que las fórmulas siempre van a estar disponibles en los libros, en las diapositivas. Mi recomendación, no apréndanse de memoria, pero sí aprendan la clasificación. Recuerden que en fresado había fórmula para periférico frontal. En torneado había una sola fórmula y en taladrado dependía si era agujero completo o agujero ciego. Eso sí deben dominar. ¿Okay? Porque les van a preguntar en industria cómo calcular el tiempo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es con la fórmula calcular dependiendo de la operación que vayamos a realizar. ¿Qué va en operaciones? Van todas esas operaciones que ya hemos visto de fresado, torneado y taladrado. ¿No? Recordando las del taladrado, aquí están, 6 operaciones. Imaginémonos que yo tengo que realizar en mi pieza mecánica un agujero y luego hacer una rosca. Entonces yo pondría como primera operación perforada, pues taladrado convencional. Herramienta, la broca. ¿Cuáles serán las características de la herramienta? El diámetro de la broca y la longitud. Se coloca aquí, broca. Se suele colocar también en el material, solo que no hemos visto todavía nosotros el capítulo de herramientas de corte. Cuando veamos ya podremos aquí en el ciclo de fabricación colocar incluso el material de la broca. Tenemos broca de diámetro tanto, dependiendo del diámetro del agujero que vayamos a realizar. Metrología. ¿Cómo yo elijo la metrología? La metrología ustedes la van a seleccionar dependiendo de la máxima resolución en medidas que tenga su pieza. Ustedes siempre de las piezas mecánicas van a tener planos. Y en los planos ustedes van a observar los valores. Van a encontrar desde valores que van de milímetro en milímetro, o sea, no tienen decimales. Van a encontrar valores que tengan decimales, décimas de milímetro, y van a encontrar también valores de medidas que estén hasta centésimas o milésimas de milímetro. Entonces, dependiendo de esa resolución, elegimos nuestro instrumento. Imaginémonos que yo tengo una pieza que tenga valores de milímetro y hay un valor que llega hasta una décima de milímetro. ¿Qué instrumentos de metrología utilizo? Por obvias razones debería utilizar el calibrador Vernier. Bueno, todos sabemos que el calibrador Vernier tiene una resolución máxima hasta una décima de milímetro. Existen versiones de calibrador, se lo digo en el video, como el digital, que pueden llegar hasta centésimas o hasta milésimas de milímetro. Sin embargo, no suelo recomendar ese tipo de calibradores. ¿Ok? Para los que no se han visto el video, miren el video del calibrador, ahí explico por qué. ¿Okay? Entonces, siempre que nosotros queramos llegar hasta milímetros o décimas de milímetros, deberíamos colocar aquí como metrología el calibrador Vernier. Ahora, ¿qué ocurre si yo veo que la medida de mi pieza o de la operación que voy a realizar tiene una resolución máxima de hasta centésimas de milímetro? Yo ya sé que el instrumento que me permite de manera nominal llegar hasta centésimas de milímetros es el micrómetro. Entonces debería colocar aquí como instrumento de metrología el micrómetro. Y así sucesivamente, para cada operación que vayan a realizar, tienen que colocar la herramienta y el instrumento que van a utilizar para realizar la medida. ¿Ok? Puede ser que un ciclo de fabricación sea en una sola máquina, o sea, yo voy a hacer toda una pieza en una fresa y todas las operaciones serán de fresado. Puede ser que una pieza tenga la combinación de 2 o 3 procesos, o sea, que la primera operación sea un fresado, la segunda operación sea un torneado y la tercera operación sea un taladrado. Entonces me tocará colocar a mí las características de cada una de las operaciones. ¿No? Ya nos vamos dando cuenta de que es una lista secuencial de los pasos que debemos seguir, ¿junto con qué? Con la metrología, los parámetros y hasta el tiempo que me voy a tardar para cortar. Ya vamos a hablar de esto del tiempo total, que todavía no hemos mencionado esto de aquí. Vamos hasta aquí. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos todas las herramientas para llenar de lo que hemos visto hasta ahora. Operación, dependiendo si es fresado, torneado o taladrado. ¿Qué operación voy a hacer en fresado? Puede ser un planeado. ¿Qué operación voy a hacer en torneado? Puede ser un cilindrado interno. ¿Qué operación voy a hacer en taladrado? Puede ser un machueleado. ¿Okay? Ustedes eligen qué operación van a realizar. La herramienta, metrología y parámetros. ¿Para qué nos va a servir esto?
nos va a servir, primero, para estandarizar el proceso de fabricación de una pieza. Al menos estandarizarlo en el lugar donde estamos trabajando. Venimos que siempre voy a fabricar un engranaje. Siempre. ¿Qué debo hacer para el engranaje? Voy a buscar aquí rápido en internet un plano de un engranaje. Okay. Es uno básico, este de aquí. Aquí tengo un engranaje, me dan el plano. ¿Qué debo hacer? Aunque debería tener uno en 3D. Aquí está. Déjame ver si se coloca más. Este de aquí. Aquí tengo mi plano del engranaje. Entonces me dicen, quiero fabricar este engranaje, necesito hacer el ciclo de fabricación. ¿Yo qué observo? Empiezo a observar las geometrías. ¿Okay? Observo que el engranaje tiene una geometría en disco. Entonces yo debería tener una barra o una torta, le suelen decir, de material circular. ¿Con qué? ¿Con qué diámetro? Aquí ya me dan el diámetro máximo. Diámetro máximo de 100 milímetros. Luego, ¿qué tengo que hacer? Observo que el engranaje tiene una perforación interna, tiene un agujero. Aparte, el engranaje tiene alrededor unas ranuras. ¿Sí ven estas ranuras de aquí? Algo más tiene el engranaje, obviamente, los dientes del engranaje. Entonces, ¿en qué procesos yo haría todas estas operaciones? Yo empezaría con un material, una materia prima en forma de disco, que tenga de diámetro 100 milímetros y de ancho el ancho total. O puede ser más, debe ser más. Recuerden que en el proceso nosotros necesitamos dejar siempre un material adicional, ¿no?, a las dimensiones finales de nuestra pieza para poder agarrar y después poder ir cortando. Entonces, si esto es 33, probablemente yo agarre por lo menos o proyecte por lo menos unos 100 milímetros. ¿Por qué 100? No, de esto no hemos hablado todavía porque esto aquí se lo suele explicar en programación. ¿Cuánto de adicional yo debo darle a la pieza mecánica? Sabiendo las dimensiones máximas de mi geometría final. A ver, chicos, que alguien me diga, ¿cuánto de adicional yo debería? Entonces sé que es 33, pero en la materia prima debo darle una sola dimensión. ¿Cuánto de más debería darle? No hay criterio. ¿Okay? La bibliografía en los libros no nos van a decir. Eso depende bastante de la experiencia. ¿Okay? ¿De qué nos va a ayudar esa sobredimensión que nosotros le vamos a dar a nuestra pieza? Como les había mencionado, en el agarre. Recordemos que en el torno siempre va a haber una porción del material que vamos a agarrar, mientras la otra porción va a quedar libre para poder realizar los diferentes procesos de mecanizado. No. Si nosotros vamos a trabajar con materiales suaves, ¿okay? Y esto es en base a mi experiencia, cuando trabajen con materiales suaves, como mínimo deben darle 25 milímetros de agarre. Como mínimo, 25. ¿Qué significa eso? 2 centímetros y medio, más o menos. Entonces, a 33, si esto fuera un material suave, por ejemplo, va a mecanizar en aluminio, debería darle un agarre de por lo menos 58, 60, ya redondeemos a 60. Entonces debería comprar una materia prima de diámetro 100 y largo 60. Si estoy trabajando con un material que es más duro, aceros, inoxidables, titanios, la sujeción debe aumentar. Generalmente se aumenta de 30 a 50 milímetros, o sea, 3 a 5 centímetros de agarre. ¿Por qué? Porque un material más duro me va a generar mayor fuerza, lo que significa que la sujeción debe realizarse en un área mayor. Por eso aumentamos ese valor. Entonces, si yo voy a trabajar en un acero inoxidable, titanio o material, por ejemplo, aceros con tratamientos térmicos, yo debería por lo menos tener un agarre de unos 50 milímetros o 5 centímetros. Entonces ahí empieza a aumentar. Ya no tendría que comprar una barra de 60, que era para material dúctil, sino que tengo que comprar una barra de 50, que darían 88, podemos redondearlo a 90 o a 100. ¿Okay? Ese es el criterio que se sigue. Depende bastante de la experiencia. Lamentablemente no hay información en bibliografía que nos dicen, tienes que aumentar un porcentaje. No, eso depende bastante de la experiencia que uno tenga mecanizando diferentes materiales. Entonces, yo les he dado una base.
Si yo voy a trabajar con materiales de baja dureza o dúctiles, 25 milímetros suficiente. 2.5, bueno, si va a vibrar mucho, 30 milímetros, 3 centímetros. Pero si yo voy a trabajar con materiales de alta dureza, de 3 a 5 o más, ¿no? Dependiendo también de cuánto vibre el material. Entonces, yo le doy esa sobredimensión. Eso es la longitud. Ahora, ¿qué ocurre con el diámetro? Lo mismo, depende de la experiencia. Ustedes van a escuchar operadores que envían a comprar ya con el diámetro de la pieza. ¿Para qué? Para evitarse mecanizar el diámetro. Porque esto tiene 100 de medida. Imaginémonos que yo envío a comprar una torta o un disco de material que tenga 105. Significa que debería bajar en diámetro 5 milímetros. Eso me toma tiempo, desgasto de herramientas, ¿no? Todo lo que conlleva. Existen operadores que no les gusta hacer ese proceso, sino que llevan directamente a la medida, compran directamente el disco y se evitan hacer el cilindrado externo. Eso tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja, que no pierden tiempo, ni esfuerzo, ni herramientas, ni producen gasto al mecanizar el diámetro, porque ya están con la medida justa. La desventaja, dependiendo de cómo fue producida la materia prima, puede tener imperfecciones o deformaciones en la superficie. ¿Qué significa eso? Que si ustedes ya compran con la medida exacta y la superficie de la materia prima está dañada, está deformada, tiene imperfecciones, ya se quedó con esas imperfecciones. Entonces ya es un trabajo con una presentación mala. ¿Okay? Mi recomendación, si pueden verificar la materia prima antes de comprarla, pueden arriesgarse y comprarla ya con la medida. ¿Okay? Si es que ustedes pueden verificar. Si ustedes no van a comprar directamente, sino que es un proveedor externo el que les envía, ustedes no observan la materia prima, cómprenlo con una sobredimensión. ¿Okay? ¿Cuánto sobredimensionan? No sobredimensionen más allá de 5 milímetros. ¿Okay? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, máximo hasta 5, es mi recomendación. ¿Okay? Porque más de 5 milímetros ya se vuelve un proceso un poquito alargado en cuanto a bajar el diámetro. ¿Okay? Pero tengan en cuenta siempre eso, porque van a encontrarse muchos casos, ¿no? Cuando vayan a hacer trabajo. Entonces, yo ya proyecto mi materia prima, ya con mi materia prima yo empiezo a proyectar las operaciones. Para la parte interna, por ejemplo, ¿qué yo haría primero? Yo debería hacer un taladrado primero. Esto tiene un diámetro de 22 milímetros, nos dice aquí, miren la tolerancia, más o menos 0.1. Entonces, tengo 22 milímetros de diámetro. Si tengo una broca de 22 milímetros de diámetro, la puedo utilizar directamente, ¿no? Dentro de los procesos de taladrado, lo que se suele hacer es que si pasa de los 10 milímetros de diámetro en perforación, se proyectan 3 pasadas o 3 diámetros de broca. Por ejemplo, aquí ya 22 sobrepasa los 10 milímetros. Eso significa que debería proyectarle 3 pasadas de brocas. Podría proyectar la de 10, luego paso una broca de 15 y luego paso la broca de 22. ¿Por qué? Porque se suelen proyectar 3 pasadas de broca, para que la broca sola de 22 no ejerza todo el esfuerzo de corte. Recuerden que siempre va a haber contacto con la punta de la herramienta y esa es la que sufre. Entonces, aminoran ese esfuerzo que está realizando pasando varias brocas de varios diámetros. A partir de 10, menos de 10 ya no hay problema. Pues no es que si yo tengo aquí un agujero de 5 milímetros de diámetro voy a proyectar una broca de 1 milímetro. No. A partir de 10 en adelante ustedes pueden proyectar 3 brocas. Menos de 10 pasen la broca directamente que es. ¿Okay? Eso también a veces no lo dice la bibliografía, eso es más que todo experiencia. Entonces yo haría aquí con el proceso de taladrado. Miren, ya en mi ciclo de fabricación pondría taladrado. ¿Qué otro proceso se puede realizar? Recuerden que en el torno, ¿cuál era la primera operación que realizábamos? El refrentado. Yo rectificaba las superficies, entonces eso también puede ver en el ciclo de fabricación. El refrentado, utilizo una cuchilla de torno, parámetros y el resto. Y así sucesivamente. Estas cavidades de aquí las podemos hacer o en el torno, sería un torneado interno, o las podemos hacer también en la fresa. Yo podría colocar este disco en la mesa de la fresadora y con la fresa hacer el movimiento circular. De manera manual sería complicado, pero ya con CNC, que es lo que vamos a aprender en la máquina automatizada, se vuelve más fácil. ¿Okay? Entonces, yo voy proyectando de a poco cada una de las geometrías. Si se dan cuenta, ya he sacado algunas operaciones.
taladrado, el cilindrado externo, el refrentado, el cilindrado interno para las cavidades. Algo más me falta. Lo principal del engranaje, los dientes. Déjame ver si sale por aquí. ¿Cómo yo mecanizo los dientes? ¿No? Existen fresas modulares que ya tienen la forma del diente, eso ya lo habíamos visto. Pero también lo puedo realizar con el recorrido del perfil. El diente yo lo podría realizar con un proceso de perfilado. ¿Okay? Hago que la herramienta siga el perfil. De hecho, ese ejercicio lo vamos a hacer el siguiente parcial en programación, el perfil de un diente de engranaje. ¿Okay? Seguimos el perfil, la herramienta. Entonces, miren ya cuántas operaciones yo voy realizando. Todas esas operaciones, todos esos pasos, yo los voy colocando aquí, en cada uno. Entonces, tengo una serie de pasos sistemáticos. Aquí les he colocado un pequeño ejemplo. Imaginemos que yo tengo aquí mi materia prima, que sería una barra de cualquier material, y quiero llegar a esta forma. Si observamos, esta forma tiene un cilindrado externo, tiene aquí un cilindrado interno 1, aquí tiene otro cilindrado interno 2, tiene un agujero, o sea, tiene algunas operaciones. Y yo proyecto, primero, siempre típico en el proceso de torneado, el refrentado. Luego vendrá el cilindrado exterior 1 con radios interiores de 6 milímetros. Empiezo a mecanizar. Luego vendrá el cilindrado interior, también con radios interiores. No, ¿de dónde saco estos datos? Probablemente se los sacó del plano final de la pieza mecánica. Y ustedes tienen todos esos datos de los radios internos, radios externos que deben dejar. Luego viene cilindrado exterior 2. Si se dan cuenta, esta parte de aquí se ha girado la pieza. Y ahora vamos a mecanizarla acá. Y aquí es el cilindrado 2. Perfilado cónico del cuello. Y luego cilindrado interior 2, que es de esta parte. Y ya me queda el perforado final y los chaflanes externos. Miren cómo yo hago una lista secuencial de las operaciones que voy a realizar. Y esta lista yo la pasaría a mi tabla de ciclo de fabricación. Cada una de las operaciones, con cada una de sus herramientas, con la metrología que voy a utilizar y los parámetros de cada una de estas operaciones. Eso se realiza en industria. Y eso es lo que ustedes van a realizar en industria. Proyectar el ciclo de fabricación de una pieza mecánica. ¿Es un trabajo tedioso, un poco largo? Sí. Dependiendo de la complejidad en geometría de mi pieza mecánica, serán la cantidad de pasos. Pero eso es lo que nosotros realizamos, nuestro trabajo. Dentro de los procesos de fabricación. Miren, aquí les puse el ejemplo. Está la operación descrita tal cual. La velocidad de corte, miren cómo aquí ha dividido el ciclo de fabricación para desbaste y acabado. Entonces ha puesto una velocidad de corte para desbaste, una velocidad de corte para acabado. A veces redunda, porque la misma velocidad de desbaste la utiliza, miren cómo la utiliza para todas las operaciones, la misma velocidad de acabado la utiliza para las mismas operaciones, pero el operador que ha proyectado esta tabla intentó ser detallista en cuanto a qué valores va a utilizar. Luego tenemos el avance, y miren que coloca también un avance para desbaste y un avance para acabado. Recuerden que en las tablas nosotros también encontramos rangos. Entonces ahí podemos colocar rango máximo, mínimo, dependiendo del proceso que estamos realizando. Las profundidades de corte y así el resto, ¿no? Aquí yo también pegué estos ejemplos. Estos fueron hechos por compañeros suyos en semestres pasados, ¿no? Colocaron la operación. Esto lo saqué del proyecto final de curso. La operación, la herramienta, la metodología, y miren cómo ellos van colocando y calculando cada uno de los parámetros. En la operación no han colocado nada, porque como aquí hacen el dibujo de cómo va quedando la pieza, lo suelen hacer a mano alzada. ¿Okay? No hay problema con eso. Y luego imprimen la hoja y luego lo dibujan a mano alzada. Colocan la herramienta. Aquí hay unos códigos que ustedes observan. Es porque se suele colocar, y esto ya les voy a pedir para el proyecto final, el código de la herramienta. ¿Qué será el código de compra? Esto ustedes lo van a encontrar en los catálogos, pero antes de eso deben elegir la geometría, dimensiones y material de la herramienta. Todavía no vemos eso. ¿Okay? Pero al final también se coloca aquí como característica el código. Entonces ustedes ya tienen la herramienta y el código para comprarla. La metodología, lo que les había mencionado. Miren aquí, calibrador, calibrador, calibrador. Probablemente las dimensiones máximas de mi pieza debe haber llegado hasta décimas de milímetro. Por eso colocó el calibrador. El reloj comparador se lo suele utilizar siempre. Es uno de los instrumentos porque nos va a servir para medir algunos tipos de dimensiones. Ya van a ver en la clase que les voy a subir. Luego tenemos el cálculo de los parámetros, como ya hemos mencionado, la velocidad de corte siempre va a depender de lo que nosotros tengamos en las tablas.
Las RPM se calculan a partir de la velocidad de corte. El avance también depende de las tablas y dependiendo del que nos pidan, colocamos directamente el de la tabla en milímetros por revolución o milímetros por diento, colocamos el linealizado. La profundidad de corte, también de acuerdo a lo que nosotros encontremos, sea desbaste o acabado, y el tiempo de mecanizado. Aquí les he colocado otra tabla, este caso es para un proceso de torneado, ¿no? Y así sucesivamente. Miren cómo voy llenando poco a poco cada uno de los renglones con lo que ya hemos aprendido en clase. ¿Okay? La habilidad para poder llenar más rápidamente este tipo de tablas depende de la práctica. Ya no depende de otra cosa. Depende netamente de la práctica, ¿no? Yo debo practicar para tener esa experiencia y proyectar rápidamente. Si yo tengo que llegar a esto, ¿cuántas operaciones? Ustedes se dieron cuenta, yo hice ahorita el ejercicio con el engrane. En 5 minutos yo ya sabía cuáles son todas las operaciones que debo realizar para mecanizar este engrane. Pero eso depende de la práctica, chicos, no depende de nada más. A mí se me facilita un poco más, yo tengo más de 10 años trabajando en esto, por eso se me facilita, pero es práctica. De ahí, si ustedes se dan cuenta, la aplicación de las fórmulas es bastante sencilla. Con los datos de las tablas o de la información que nos den de la pieza ya podemos proyectar rápidamente. Tenemos que hablar ahora de este tiempo total. El tiempo de fabricación es en el que la herramienta tiene contacto con la pieza de trabajo. Recuerden, yo les decía que en el tiempo de fabricación generalmente les piden una longitud de corte, que es la longitud en que la herramienta corta, o sea, el tiempo en el que la herramienta tiene contacto. Pero tenemos nosotros un tiempo total. El tiempo total va a ser igual al tiempo de fabricación más otros tiempos. Y eso es lo nuevo. ¿Cuáles son esos otros tiempos que nosotros debemos sumarle al tiempo de fabricación? ¿Cómo medimos cuánto nos estamos demorando? De ahí vienen los tiempos de fabricación. Para el cálculo del tiempo de fabricación de una sola pieza de trabajo, en cualquier máquina, esto se aplica para cualquiera de las máquinas, usaremos el parámetro de tiempo unitario, el tiempo para una pieza, que va a ser igual a TF más TAUX más TPR más TPP sobre N. ¿Qué son estos tiempos? El TF es el tiempo de fabricación, el que nosotros ya conocemos, el que lo obtenemos de la fórmula. Y a ese vamos a tener que sumarle los otros tiempos, que son el tiempo auxiliar, TAUX, el tiempo de pérdidas reglamentarias, PR, y el tiempo de puesta a punto. Este tiempo de puesta a punto generalmente se lo divide para el número de piezas que nosotros vamos a cortar. ¿Okay? Y ya les voy a explicar bien cómo aplicar esto para convencional y automatizado. Entonces, yo calculo mi tiempo unitario. Ya se dieron cuenta que no es solamente el tiempo de corte, sino que hay que añadirles otros tiempos. El tiempo fundamental o tiempo de fabricación es aquel tiempo que proviene de los cálculos, utilizando las fórmulas que se han dado en clases. La fórmula de fresado, de torneado, de taladrado. Básicamente es el tiempo en el que la herramienta arranca viruta, o sea, el que la herramienta tiene contacto con la pieza de trabajo. Y tenemos nuestra fórmula. Aquí les he puesto un pequeño resumen de las fórmulas. Podemos reconocer aquí algunas. Tenemos aquí, por ejemplo, esta de aquí son las fórmulas para torneado. L sobre FR. Aquí tenemos la fórmula. Esta de aquí es para taladrado. Aquí está para el agujero completo y aquí está para el agujero ciego. Y tenemos aquí las fórmulas de fresado. Fresado periférico y fresado frontal. ¿Ok? Aquí están las fórmulas. Ustedes tienen ahí las diapositivas de cada proceso con sus fórmulas, ¿no? Aquí les he colocado también esta referencia de los avances típicos en torneado, fresado y taladrado, solo para que ustedes lo tengan a la mano, facilitarles un poco el llenado de ese ciclo de fabricación. Vamos al tiempo auxiliar. ¿Qué es el tiempo auxiliar? Es aquel tiempo en el que la máquina trabaja, pero no arranca viruta. Generalmente representa entre el 10 y el 15% del tiempo fundamental. La máquina trabaja, pero no arranca viruta. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros estamos realizando un proceso de fabricación, tenemos que desplazar la herramienta de un punto a otro. Imaginémonos que aquí está haciendo esta cavidad, luego de hacer esta cavidad tiene que venir al otro lado y hacer la otra cavidad. Cuando la herramienta sale, se alza y se desplaza al siguiente punto, no está cortando, no está realizando ningún proceso de
corte, solo se está desplazando, pero forma parte del proceso de fabricación. A eso se refiere los tiempos auxiliares. La máquina trabaja, porque también trabaja cuando hace desplazamiento de la herramienta, pero no está cortando. Entonces, ese es un tiempo que también debemos nosotros agregarlo, el tiempo fundamental. ¿Realmente qué deberíamos hacer? Medirlo. Ustedes van a ver que a veces en industria miden los tiempos de desplazamiento con un cronómetro. Es fácil. Con un cronómetro miden cuánto se tarda la herramienta en desplazarse de un punto a otro. Si no tienen la facilidad de medir, la bibliografía nos ofrece una opción. Medirlo porcentualmente. Aquí nos dice, generalmente este tiempo auxiliar representa entre el 10 y el 15% del tiempo fundamental, el tiempo que nosotros calculamos con las fórmulas. Luego tenemos el tiempo de pérdidas reglamentarias. Es aquel tiempo en el que ni la máquina ni el operador trabajan. Puede ser por descanso o por necesidades del operador. Imaginémonos en una jornada laboral, yo tengo mi operador que está trabajando en el torno y necesita un tiempo para ir al baño, necesita un tiempo para almorzar. Bueno, el tiempo para almorzar se lo agrega directamente. A ese se refiere con pérdidas reglamentarias. ¿Podemos calcularlo? Sí. Podemos tener nosotros en cuenta cuánto tiempo le proyectamos para que el operador vaya a almorzar o realice sus necesidades. Aquí la bibliografía nos da un porcentaje, 20 a 25% de tiempo de fabricación. No sé qué tan real sea eso. Ese tiempo de fabricación me sale 5 minutos. El 25% le voy a dar para que vaya al baño, no sé. Okay. Siempre traten de manejar con mucho cuidado todas estas referencias que nos dice bibliografía. Bien, para aplicación, para hacer cálculos, lo podemos hacer, pero en la vida real tenemos que ver realmente si se cumplen o no. Aquí igual hay una referencia, 20 a 25% de tiempo de fabricación. Luego tenemos el tiempo de puesta a punto. Es el tiempo de preparación de la máquina y todo lo que esto conlleva. Sujeción de la pieza, medición, calibración, todo lo que conlleva a puesta a punto, o sea, preparación antes del proceso de corte. En máquinas manuales es mucho menor que en máquinas automáticas. Sin embargo, al dividir por el número de piezas, este tiempo de puesta a punto termina siendo mayor en máquinas manuales. No puede ser un poquito confuso esta definición que nos dice bibliografía. Primero, nos dice, en máquinas manuales el tiempo de puesta a punto es mucho menor que en máquinas automáticas. Esto se debe a que la complejidad de piezas que se realiza en máquinas manuales no es tan grande como en el caso de las máquinas automatizadas. Entonces, la calibración, la medida no es tan complejo. Si en máquinas manuales yo me tardo media hora en hacer la calibración o puesta a punto de una pieza mecánica, en máquinas automáticas yo me puedo pasar 1 hora o 2 horas, incluso siendo el proceso de calibración. A mí me tocó una vez para fabricar un molde, hacer un proceso de calibración hasta que el bloque esté centrado y todo quede perfecto, me tardé casi 3 horas en hacer la calibración. Pero es por la complejidad. Entonces, si hablamos de una sola pieza, de una sola, en máquinas manuales termina siendo mayor que en máquinas automatizadas. Pero ahora, ¿qué ocurre? Como en las máquinas automatizadas nosotros tenemos mesas ya con dispositivos de sujeción, solo calibramos la primera pieza. Y luego el resto de piezas ya se vuelve automático, porque solo la colocamos en donde ya calibramos la primera. Entonces, ese tiempo de puesta a punto lo dividimos. Por eso ustedes observan que en la fórmula el tiempo de puesta a punto está dividido para el número de piezas. Entonces, cuando yo empiezo a realizar producción en serie en máquinas automatizadas, el tiempo puesta a punto disminuye. Y ahí es cuando las máquinas manuales, el tiempo termina siendo mayor. Entonces, si analizamos tiempo de puesta a punto de una sola pieza, de una sola, sí, en las máquinas manuales va a ser menor que en el caso de las máquinas automatizadas. Sin embargo, al hablar de un lote de piezas, de una producción en masa, en las máquinas automatizadas, ya que dividimos esa puesta a punto por el número de piezas, terminará siendo menor. ¿Okay? Tengan en cuenta eso. ¿Y cuánto tiempo le debo colocar aquí? La bibliografía no nos da una referencia porcentual como en el caso del tiempo auxiliar y del tiempo de pérdidas reglamentarias. Aquí ya depende bastante también de la experiencia, de lo que ustedes se tardan realmente en hacer ese proceso. Para fines de realizar ejercicios,
Si estamos trabajando en una máquina manual, colóquenle como tiempo de puesta a punto 30 minutos, o sea, media hora. Y cuando hablemos de máquinas automatizadas, coloquen una hora. ¿Okay? Eso para cuestión de ejercicios. En este momento, en la vida real, habrá que medirlo realmente. ¿Okay? Yo sumo todos estos tiempos y obtengo mi tiempo unitario. ¿Cuánto me cuesta a mí? No, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tiempo me toma a mí fabricar una pieza? ¿Para qué me sirve este tiempo total? Ven aquí cómo va sumando, sus compañeros van sumando uno con el otro y así. Cada uno de los tiempos iban sumando hasta tener el tiempo total. 8.5 minutos. Una pieza. Imaginémonos que yo tengo que hacer 1000 piezas. Entonces yo ya empiezo a multiplicar esos 8.5 minutos más el número de piezas que debo mecanizar. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí calcular todos estos tiempos? Para luego proyectar el costo de la pieza mecánica. Yo ya tengo cuánto tiempo me voy a tardar en realizar la pieza mecánica, puedo proyectar su precio. Generalmente lo que se ve ahí es cuánto les va a costar a ustedes el tiempo hora máquina. A veces el tiempo de hora máquina en un taller les cobran ya con el operador incluido. A veces el operador o el valor del operador viene aparte, entonces tendrán que multiplicarlo también por el valor del operador y así ustedes estiman los costos de sus piezas que están fabricando, ¿no? Y viene una pregunta importante, ¿cuánto cobrar como ganancia? No sé si en algunas otras materias les han hablado de esto. ¿Cuánto deben cobrar ustedes como ganancia de un trabajo? Hablando aquí específicamente de un proceso de fabricación. Imaginemos que a ustedes la pieza les cuesta $100. A ustedes les cuesta $100. ¿Cuánto deberían cobrar ustedes? A ver, alguien que me diga, ¿cuánto debe cobrar? ¿No les han dicho, chicos? Bueno. No, profe, No, profe, pero pero depende del tiempo depende del tiempo invertido. invertido. No, pues el tiempo invertido ya está en los $100. Eso es lo que te cuesta la pieza, por eso están todos sumados esos tiempos. El tiempo invertido, el que te costó a ti la máquina, todo te cuesta $100. A ti. Pero tú debes tener una ganancia. ¿Cuánto pongo de ganancia? En ética para ingeniería, la ética para ingeniería nos dice que nosotros debemos cobrar como mínimo, no como máximo, como mínimo entre el 30 y el 33%. Eso como mínimo, o sea que si mi la pieza me cuesta $100, yo debería cobrar 130 o 133 como mínimo. De ahí, cada uno valorará cuál es el porcentaje que debe añadir, dependiendo de su experiencia, de su trabajo, ¿no? Algunos añaden el 50, otros añaden el 100, ¿no? Los políticos añaden el 1000, pero bueno. Entonces, ese es el porcentaje. En ingeniería la ética nos dice como mínimo el 30%. Mínimo, chicos. No cobren menos. Este es un problema que yo he venido experimentando, pero yo también trabajo de manera independiente. Cuando salen proyectos de fabricación, se suelen bajar demasiado los precios. Cobran el 10, 15% adicional a lo que cuesta fabricar la pieza. Todo por ganar el contrato. Y lamentablemente nos hacemos daños a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque mal acostumbramos a la industria. Mal acostumbramos a la industria a cobrar, a pagar, perdón, barato. ¿No? Y ahí por eso ustedes ven ahora que los sueldos son bajos. Es nuestra culpa. Por nosotros acostumbramos. Entonces, siempre cobrar lo que es debido. Todos ustedes están dando un esfuerzo, están estudiando y deben cobrar el 30% como mínimo. De ahí 50. Incluso suelo hablar con compañeros suyos ya graduados que a veces me preguntan, ingeniero, me sale este trabajo, ¿cuánto cree usted que debo cobrar? Y yo le digo, acuérdate que te dije esto. Ahora, dependiendo de la complejidad, si quieres agregarle un poco más de porcentaje, se le puede agregar. ¿Okay? También a veces depende del nivel académico, no es lo mismo cobrar siendo ingeniero que cobrar ya con maestría o con doctorado, o sea, ya depende de muchas cosas, ¿no? Para darles un ejemplo real, cuando yo era estudiante y me gradué de ingeniería, yo daba capacitaciones como ingeniero. Y como ingeniero cobraba $15, $20 la hora en capacitación.
Ahorita con maestría suelo cobrar entre 30 a 40 dólares la hora de capacitación y los doctores, los PhDs, generalmente cobran entre 60 a 100 dólares la hora de capacitación, ¿no? También dependen de los niveles académicos, que está bien, pues, ¿no? Todos hemos dado un esfuerzo en la profesión que tenemos. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Esto es importante porque esto lo va a aplicar. Los trabajos de fabricación siempre hay, siempre les van a decir, oye, necesito que me fabriques tal pieza. Te dicen, ya chévere, yo te voy a fabricar. Ya saben las operaciones, saben cómo calcular los parámetros, saben cómo sacar el tiempo y ahí ustedes estiman cuánto les va a costar a ustedes. Y luego le agregan el porcentaje que... Y eso se aplica para todo, ojo, no solo para fabricación. Si les envían a hacer un plano, ¿cuánto deben cobrar por hacer un modelo 3D, por ejemplo? Por hacer un plano. El tiempo que les se tardan en hacer el plano, lo cobran por la hora de diseño, se llama en ese caso. ¿Cuánto que cobran ustedes por hora de diseño? Y a eso le aumentan la ganancia también, ¿no? Hay otros factores también que son los tributarios, cuánto se paga de rentas, pero bueno, eso ya tendrán que aprender después, ¿no? No estamos en clase ¿cómo se llama esto? Ingeniería económica. Entonces, chicos, eso es importante. Y así es como se proyecta el proceso de fabricación y cómo medimos nosotros los tiempos para luego cobrar. ¿Okay? Este ejercicio de aquí no se los voy a enviar como tarea, ¿okay? Pero va a quedar como práctica para el examen. Desarrolla el ciclo de fabricación para la pieza mecánica mostrada a continuación. Yo les doy todas las vistas de la pieza mecánica y aquí un pequeño modelo isométrico. Ustedes deben proyectar toda esta tabla para esta pieza, ¿no? A primer momento nos damos cuenta que como son superficies planas, ¿en qué máquina se va a desarrollar mayormente? En la fresadora. Yo estoy viendo aquí que hay un perfil, que sería una base, y aquí sale una pequeña aleta, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Una pequeña protuberancia o aleta, le suelen decir a esta parte, ¿no? Este es un molde real para suelas de zapatos, ¿no? Entonces, ustedes deben proyectar cada uno de los pasos a seguir. Y ahí depende también de la imaginación de cada uno. Yo podría fabricar esta pieza de un solo bloque. Yo podría fabricar esta pieza de dos placas. Hago en una placa el perfil bajo, hago en otra placa este perfil, la aleta, y luego las uno. Y ahí viene, no, ¿cómo las uno? Las puedo unir con perno, las puedo unir con soldadura. Así se desarrolla, así se trabaja en industria. Porque ustedes le digan, quiero fabricar esto. Y ustedes tienen que ver la manera, ¿no? Obviamente también hablando con el cliente, como quieren. Algunos clientes querrán que esto vaya fijo, entonces irá soldado. Algunos clientes le dirán, ¿sabe qué? Esta parte yo quiero que se desmonte, porque esta se va a cambiar, entonces irá impernada. Y ahí tendré que hacer, por ejemplo, ¿se acuerdan el counterboring? Para que el perno quede escondido. Ahí vienen todas las operaciones que hemos hablado. Entonces, ustedes proyecten el ciclo de fabricación de esta pieza. Con respecto a las dimensiones iniciales para las herramientas, siempre tomen en cuenta la mínima medida en cuanto a su pieza mecánica. Si a mí me preguntaran, ingeniero, ¿qué diámetro de fresa usted me recomendaría para hacer este perfil? Entonces yo veo aquí las medidas. A ver, aquí tengo un radio de 10, aquí tengo un radio de 50, aquí tengo un radio de 5, este de aquí externo y el interno acá está, radio de 5 interno. Entonces, ¿cuál es el mínimo radio que yo tengo en mi geometría? 5 milímetros. Debería utilizar como máximo una herramienta de 5 milímetros de diámetro. ¿Para qué? Para que al momento de que pase se adapte bien con las dimensiones. Imagínense que yo le dije, no voy a utilizar una fresa de 20 milímetros de diámetro. Aquí va a ingresar bien al radio de 50, pero el radio de 10 también, pero cuando llega al 5, ¿cómo va a ingresar a esta parte interna? Ese es el criterio que se suele utilizar. Siempre vean la mínima medida y en base a la mínima medida ustedes proyectan el diámetro de su fresa. ¿Okay? Es muy sencillo en ese sentido. ¿Okay? Entonces, esto queda como ejercicio para práctica. Pregunta, chicos, hasta aquí, sobre el ciclo de fabricación. ¿Dudas? ¿Consultas? No creo, profe. Listo. Espero que haya quedado todo. Esto es una aplicación real, pero es que
Entonces, esto es lo más real que ustedes van a tener en aplicación de proyectar la fabricación de una pieza mecánica. Ahí se han lanzado, o sea, Prácticamente... más Bros. ¿Qué Ultimate. pasa? ¿Sabes? Es que Esperemos un ratito. encaja. Puede ser, puede pasar. ¿Dónde se puede observar la versión Gold de Mario Plus Rabbids? Me llamaron a ese activo. Bueno, en tal caso, esto es lo más real que ustedes van a tener en cuanto a proyectar el ciclo de fabricación de una pieza mecánica. De ahí no hay más. Ya para el siguiente parcial ingresamos directamente a herramientas de corte. O sea, vamos a profundizar más en este tema de herramientas de corte y vemos la parte automatizada de las máquinas. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, hasta este punto llegaría el examen. Les voy a tomar un ejercicio de ciclo de fabricación. ¿Okay? Les pondré alguna pieza mecánica con su respectivo plano y les pediré que me proyecten el ciclo de fabricación de dicha pieza. Listo, chicos. Si no tienen ninguna otra consulta, ninguna otra duda, les agradezco por la asistencia, por la atención. Sí, dime. Para los cálculos se puede utilizar Excel. Sí, para los cálculos pueden utilizar Excel, pero me adjuntan por lo menos una captura de pantalla del Excel que están utilizando. No hay problema. ¿Okay? No se olviden que esta semana la práctica seguirá sincrónica, toca el reloj comparador, ¿okay? Revisen los vídeos, vean los vídeos que ahí yo hablo de muchas cosas sobre los instrumentos de medición. Voy a subirles una planilla de ejercicios de reloj, pero no quedará como informe, simplemente para que practiquen ustedes la medición de ese instrumento. ¿Okay? Listo, chicos. Entonces, les agradezco por la asistencia, éxitos en sus exámenes, nos vemos la siguiente semana en el examen. Bueno, gracias. Listo, profesor, gracias. Gracias. Pasen bien, pasen bien. Nos vemos. Gracias, Gracias, profesor.